Buenas noches, amados y apreciados hermanos. Una bendición de nuevo poder llegar hasta su hogar y poder juntos meditar y compartir la preciosa palabra de Dios. Hoy abrimos en Colosenses capítulo 1, versos 7 al 10. Nuestro tema hoy es aprendiendo del pastor y llevando mucho fruto. Dice el verso 7: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Padre, gracias por esta palabra, gracias por lo que meditaremos, por lo que aprovecharemos y la bendición que alcanzaremos al obedecer tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a hablar del trabajo pastoral y del apoyo que hay apostólicamente para que todo se dé con un desarrollo continuo, con un crecimiento, con fruto del Espíritu en todas las actitudes, actividades y obras, para tener un crecimiento espiritual que sea conocido por todos. Pablo escribe esta carta hablando de Epafras, un hombre que inicia una obra en Colosas que está un poco cerca de Efesios o de Éfeso o de los Efesios. Y Pablo habla del hombre que educa, que enseña, que dirige, que es un ejemplo, que provoca vida, obediencia, rectitud en el pueblo, en las ovejas, en la congregación, para poder desarrollar, crecer en el conocimiento del Señor. Y hay varias cosas que tenemos que aprender acá de lo que Pablo escribe. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Se sabe que Epafras nació en Colosas. Y se cree que fue el que inició esta obra, enseñando, educando y formando a la gente para poder tener un desarrollo y un crecimiento espiritual y llegar a una madurez en el espíritu. Ellos aprenden del pastor, número uno, de su enseñanza. La enseñanza de la palabra, la revelación, el fundamento, la aplicación de la palabra, es algo interesante que toda oveja debe de aprender y que debe de crecer y debe madurar continuamente a través de la enseñanza. Toda palabra es inspirada por Dios y útil.
para corregir, para educar, y en varias proyecciones habla para qué es útil la palabra. Esta palabra, aunque ya la sepamos, el escucharla, el oírla, el aplicarla, nos traerá siempre una bendición, un desarrollo, un bienestar, una vivencia madura, cambiará nuestra forma de pensar. Por eso Pablo dice, para mí no es molesto escribiros las mismas cosas que antes ya las he escrito, hasta que las mismas provoquen un cambio real y verdadero en medio de vosotros. Lo primero que se debe aprender de un pastor es su enseñanza, es la predicación de la palabra, el escucharla, el analizarla, para luego practicarla, es el aprovechamiento que vamos a alcanzar y a tener por la enseñanza que se nos da para poder vivirla. Cuando uno quiere aprender del pastor y le pone interés a lo que enseña, va a tener beneficio, va a tener cambios, va a llegar a tener madurez. Y es muy importante que nuestro aprovechamiento, que el oír la palabra no sea solo oírla, sino sea meditarla, para luego practicarla, obedecerla, que va a traer muchísimos beneficios para nuestra vida. Como habéis aprendido de Epafras, el que inicia la obra, el que enseña, el que pastorea, continuamente está enseñando, dando alimento, trayendo bendición. Y eso es muy importante, aprender del pastor. El pastor continuamente está con las ovejas, enseñándoles, educándoles, dirigiéndoles, orando por ellas. Continuamente el pastor tiene el cuidado con las ovejas para poder ayudarlas, para poder dirigirlas, para poder levantarlas en su ánimo, y es un trabajo precioso. Pero las ovejas deben aprender, poner oídos y poner interés a la enseñanza de la palabra que el pastor continuamente está teniendo. Como habéis aprendido de Epafras, número 1, de la palabra. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para con vosotros. Lo segundo que hay que aprender del pastor es de su ejemplo, de su conducta, de su forma de vivir. Por eso es muy importante que un pastor no solo se prepare y tome mucho tiempo en escudriñar la palabra para dar una buena enseñanza, sino es necesario que prepare su vida obedeciéndola para que su ejemplo y su conducta sea apegada a la palabra y los feligreses puedan aprender de él según su ejemplo. Si un pastor es ejemplo para ti como oveja, de paciencia, de amor, de largura de ánimo, de ternura, es algo que tú tienes que aprender. Y a veces se aprende más de la conducta que de las palabras. Pero las palabras son el fundamento y la conducta es el fruto y la madurez que pueda tener un pastor. Aprendemos bastante de la conducta de alguien, porque la conducta de alguien correcta, apegada a la palabra, es la palabra viviente
mostrándose en obediencia en la vida de una persona. Aprende de tu pastor, aprende de su conducta, aprende de su rectitud, aprende de su paciencia, aprende de su largura de ánimo, aprende de su paciencia, aprende de su amor, aprende a disimular los errores y las ofensas como lo hace tu pastor. Pablo dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. Pablo dice que Epafras es un fiel ministro de Dios. Es un hombre que vive correctamente y que es el pastor que Dios determinó que ellos tuvieran. Algo más que tenemos que aprender del pastor es su fe, su dependencia de Dios, su apego a la palabra, a la dependencia, al esperar en Dios, en todo lo que necesita, en todo lo que desea, en todo lo que espera. Hay que aprender la fe de tu pastor. Y eso es muy interesante que lo tomes en cuenta. Un pastor enseña con la palabra y enseña con su conducta y enseña con el nivel de fe que ha alcanzado. Y tú como oveja debes aprender, debes practicar, debes seguir su ejemplo para tener un crecimiento, un desarrollo y un fruto del Espíritu que sea notable delante de los demás para la gloria de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Así como habéis estado aprendiendo de Epafras a través de la palabra, él es un siervo de Dios y un consiervo muy amado, muy aceptado por su fruto, por su ejemplo. Les dice que él es un fiel ministro de Jesucristo, que él da testimonio, que es un hombre fiel, íntegro, que su ejemplo, que su conducta es correcta y que deben de aprender no solo de la palabra, sino de sus actitudes, de su conducta y de su vivencia. Que fue enviado a Colosas para ser el pastor de ellos y que su función ministerial es formarlos, educarlos y hacerlo crecer. Es un hombre de fe que va a enseñar fe, dependencia de Dios. Es un hombre que no depende de lo físico, sino del todopoderoso Dios, que es capaz de bendecirnos a todos de todas las maneras posibles en las que tenemos necesidad. Él lo puede hacer todo en nuestro favor. Así que hay que aprender del pastor la palabra, hay que aprender del pastor su conducta y hay que aprender del pastor su fe. Encontré en Hebreos una base hermosa para fundamentar lo que estoy enseñando. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pablo le dice a los hebreos que se acuerden de sus pastores, que cómo ellos han enseñado, cómo ellos han caminado y cómo ellos han dependido de Dios. Y que el ejemplo que han dado en su conducta, que la imiten, que caminen, que consideren que vale la pena servir a Dios obedeciéndole. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra. Hay enseñanzas de la palabra. Hay palabras que Dios revela a los pastores.
mensajes inolvidables, mensajes que no pueden dejar de ser y que tenemos que continuamente predicar. Estos mensajes pastorales son necesarios para las ovejas porque enseñan mucho, porque nos hacen ver cómo debemos comportarnos con los demás. Considerad, uno es recordar y dos es considerar. Mediten cuál haya sido el resultado de su conducta. Mediten que el fruto, que la bendición, que la firmeza, que el agrado de Dios y que el bienestar de su conducta ha sido efectivo. Consideren los resultados de conducirse delante de Dios obedeciendo su palabra. Y además dice Pablo, e imitad su fe. Actúen con la dependencia, actúen con la confianza en Dios que los pastores les han mostrado. Aprendan a depender y a vivir por el poder de Dios, por la gracia divina y por la provisión del eterno Dios, que nunca nos deja sin provisión. Ahora miremos el verso 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El pastor dando testimonio del pueblo. Y a veces esto le cuesta a muchos pastores, dar un buen testimonio del pueblo. Porque a veces cuesta ver el fruto de cambio, la amabilidad, el amor, la paciencia, la fidelidad y la obediencia en el pueblo. Pero es interesante que tu pastor te pueda recomendar como un hombre o una mujer que fluye en amor o en el fruto del Espíritu. Pablo dice que Epafras les ha declarado, les ha dado cuenta de cómo son las ovejas en Colosas y nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Como pastor y como el pastor nos ha contado cómo vosotros os conducís. Nos ha hablado de vuestro amor en el Espíritu, que está lleno de amor y actuáis en el Espíritu viviendo en amor. Es Él quien ha dado testimonio de vuestras vivencias, de vuestra conducta y de vuestro fruto. Él como su pastor no tenía ninguna queja de ellos, gracias a Dios. Aunque no eran perfectos, sí eran maduros en el Señor. Qué lindo cuando el pastor no tiene ninguna queja de nadie por sus actitudes, por sus reacciones o por sus palabras o por su rebeldía. Él como su pastor no tenía, Epafras, ninguna queja de ellos. Y yo creo que ellos no son perfectos como ninguno de nosotros es perfecto. Pero si era gente madura y obediente, sujeta y sumisa. Y por ello el pastor da un buen testimonio, habla bien de ellos, habla del fruto del Espíritu, habla que viven en amor y que viven en el Espíritu. Eso es algo lindo. Eso levanta el ánimo de un pastor. Eso llena, eso anima, eso fortalece la vida de un pastor, porque su trabajo no ha sido en vano y lo que ha hecho ha llevado fruto, ha llevado bendición. Y qué lindo es poder recomendar a alguien y decir, este hombre es fiel, sujeto, obediente, puntual, es un hombre o una mujer en la que se puede confiar. Y eso es muy importante en el asunto de recomendar personas.
Es necesario que la persona tenga el fruto, tenga el cambio, tenga la solvencia para poder hablar correctamente de ella. Como su pastor no tenía ninguna queja contra ellos, y qué lindo es eso. Quiere no temer la autoridad, dice Romanos 13:3. Haz lo recto y tendrás alabanza de ella. Pero si hace lo malo, teme que no de balde lleva la espada. Quiere no temer la autoridad, pastor, haz lo bueno, haz lo correcto, haz lo bíblico, obedece y tendrás alabanza de la autoridad. Y tendrás reconocimiento de tu pastor. Y tendrás una buena recomendación de tu pastor respecto a tu conducta. Todo esto es importante que lo sepas. Todo esto es importante que lo hagas porque eso te beneficia. En Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Este pasaje nos habla cosas interesantes. Obedeced a vuestros pastores. Hay personas que les cuesta obedecer. Hay personas que les cuesta hacer lo que les mandan hacer. Pero el obedecer a los pastores, eso te da una bendición, un crecimiento, una madurez y mucha confianza para poder mandarte a hacer la obra de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujetarse o someterse es rendir la voluntad a otro. Alguien que se sujeta o se somete es alguien que rinde su voluntad para hacer la voluntad de otro. Y para hacer la voluntad de Dios tenemos que sujetar o rendir nuestra voluntad. Porque ellos velan por vuestras almas. El trabajo de un pastor es velar por la buena condición, por la salud, por el desarrollo, por el crecimiento y el cambio de vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta, un pastor dará cuenta de la vida de cada oveja y de cada alma delante de Dios. Y un pastor da cuentas a un apóstol de la función y del trabajo que hace, para que lo hagan con alegría. Que cuando el pastor hable de alguien o de la congregación, lo haga con alegría y que no lo haga con tristeza y que no lo haga con dolor. Todo esto es muy importante que lo tomemos en cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Cuando hay queja, hay dolor, hay tristeza, hay lamento y hay frustración. Y si ellos lo hacen quejándose, si dan cuenta de las ovejas quejándose, es porque las ovejas actúan mal. Es porque las ovejas son rebeldes, contestonas, insujetas y hacen lo que quieren. Pero esperemos que los pastores den cuentas de nuestras almas con alegría, como lo hace Epafras respecto a los colosenses. Y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cuando un pastor se queja y sufre delante de Dios y cuando da cuentas lo hace con queja, esto no le conviene a las ovejas. Esto no le trae
aprovechamiento a las ovejas, sino trato de Dios. Porque esto no os es provechoso. Eso de hacer sufrir a un pastor y que continuamente tenga quejas, no es de provecho para ninguna congregación y mucho menos para ninguna oveja. Provoquemos alegría, no provoquemos dolor ni queja. Seamos un ejemplo de integridad, de obediencia, de sometimiento, de sujeción y de una conducta aceptable, llena de frutos de justicia, agradables delante de Dios. Hoy estamos enseñando cosas interesantes de nuestra relación con el pastor y del pastor con las ovejas. Es lindo poder entender esto. Sé que estoy enseñándole a ovejas. Estoy dando una palabra como todos los viernes para las ovejas. Estoy alimentando, dando pasto para las ovejas. Hay días que hablamos lo profético, hay días que hablamos lo apostólico, pero los viernes hablamos con las ovejas. Y qué lindo es poder enseñarle a las ovejas. Ahora, interceder para que ellos conozcan su voluntad. Cuando Pablo oye de Epafras, el pastor, Pablo el apóstol, que no está libre y no puede llegar, él respalda el trabajo del pastor. Él respalda el testimonio del pastor. Él apoya, fortalece y levanta la función pastoral. Él ayuda con las ovejas, intercediendo por ellas desde donde él está. No está presente, pero él está intercediendo, orando, pidiendo por los colosenses para que puedan crecer, desarrollar, y entre más crezcan, menos problema le darán al pastor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Cuando Pablo oye el amor en el espíritu que ellos tienen, el fruto del espíritu, el amor manifestado como fruto, el vivir en el espíritu, llenar el corazón del pastor. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos este buen testimonio o las cuentas que me dio Epafras sobre la iglesia de Colosas, no cesamos de orar por vosotros. No paramos o no dejamos de interceder, de orar y de pedir por vosotros. La intercesión apostólica es muy importante. Y de pedir, oramos y pedimos que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Qué importante. Nosotros conocemos la voluntad de Dios escrita, pero la voluntad personal para nuestra vida, eso nos la hace entender el Espíritu. La voluntad de Dios en cuanto a la enseñanza, en cuanto a principios, está escrito. Pero no es descrita la voluntad de Dios para con nosotros en el tiempo que vivimos sobre lo que tenemos que decidir personalmente o hacer personalmente según el llamado o la función ministerial o el trabajo que Dios nos dio en la iglesia para desarrollar. Pero Pablo dice, no cesamos de interceder por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¡Qué tremendo!
como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, en los momentos y en las proyecciones del Espíritu para el día que vivimos. Y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Que ellos alcancen en el Espíritu a entender la voluntad de Dios para su vida y para el tiempo que vivían. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¡Ah, qué tremendo! Pablo dice que la sabiduría del Espíritu y la inteligencia del Espíritu, que ese conocimiento, que esa revelación, que ese discernimiento, ellos fueran llenos por el Espíritu para conocer, hacer y vivir en su voluntad. En la palabra escrita está declarada la voluntad de Dios en muchos aspectos. Pero en la vida personal, sobre decisiones, sobre lugares, sobre proyecciones y aún lo que Dios ha determinado que hagamos y cómo le sirvamos, necesitamos entenderlo. Interceder para que ellos conozcan su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo dice, desde el día que oímos de vuestro buen proceder, hemos estado intercediendo siempre por ustedes, apoyando y reforzando vuestro buen caminar para que lleguéis a otro nivel. Y pedir que tengáis el conocimiento de su voluntad, llenos de toda la sabiduría e inteligencia espiritual, y que puedan ser dirigidos y llevados por el Espíritu Santo a hacer lo que le agrada a Dios en este tiempo. La intercesión de Pablo por ellos es motivada por el testimonio y las cuentas que da Epafras. Entonces el apóstol comienza a interceder con la gente que puede estar con él y comienza a clamar, a gemir y a pedirle a Dios que ellos puedan conocer su voluntad y se muevan por el Espíritu según la sabiduría que fluye del Espíritu y la inteligencia que viene del Espíritu Santo. En Efesios 1:17, para apoyar esto que estamos hablando, por esta causa también yo, aquí está Pablo hablándole a los efesios, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Es muy parecido a lo que le escribe a los colosenses. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es muy parecido. Cada vez que Pablo tiene información o tiene testimonio de cada una de las iglesias, porque el pastor de las iglesias, creo que en Éfeso Timoteo fue pastor, pero había tal comunicación, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, lo oyó del pastor, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Él habla que oyó de su fe, que han imitado de su pastor. Pero él habla también del amor o del fruto del Espíritu con que ellos fluyen para con todos los santos. Ahora dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo dice que por lo que ha oído de los efesios, él no cesa de dar gracias a Dios
por ellos y por los cambios que han habido en ellos, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, presentando, intercediendo por ustedes, hermanos, todo el tiempo. Y ahora dice Pablo, yo intercedo por ustedes y me acuerdo en mis oraciones de ustedes. Y ahora dice la razón de sus oraciones y de sus intercesiones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso significa que al Señor lo conocemos como Salvador, pero necesitamos conocerlo en una mayor dimensión. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo está hablando de sabiduría y de revelación. Y es la revelación del Espíritu lo que trae sabiduría, y la revelación lo que nos da inteligencia para poder movernos. Ahora, habla de más Pablo para que anden en santidad y lleven mucho fruto, y para que crezcan en el conocimiento de Dios. Mire, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo dice que no solo da gracias y hace memoria de ellos en sus oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría. Si algo debemos pedir por las ovejas, es espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. A Dios lo podemos ir conociendo poco a poco. En el Antiguo Testamento Él se reveló de muchas maneras. Yo soy el que subsisto por sí mismo. Yo soy, el que siempre he sido y permanezco, el que auxilio, el incomparable y el único Dios soy yo. Así se le revela a Moisés, el que todo lo puede, el que siempre está presente, el que existe por la eternidad, el que no tiene principio de día ni fin. Así se reveló. Se reveló de varias formas. Jehová Jireh, el Dios que provee. Jehová Sama, Jehová Rafa. Todos esos nombres, Él está presente. Jehová Sama, Jehová Rafa. Cada una de estas palabras tiene una revelación de lo que es el Señor. A Dios hay que conocerlo en sus diferentes facetas y en sus diferentes glorias. Y por eso Pablo dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quiere decir que nosotros conocemos al Salvador, pero en el camino, en el crecimiento, en el desarrollo, en la revelación, en la sabiduría de Dios, Él se va revelando a nuestra vida por etapas para conocerlo en diferentes dimensiones. Si ya lo conoces como el proveedor, el sanador, el que está presente, el poderoso guerrero,
Lo vas a ir conociendo conforme vayas conociendo su voluntad y conforme vayas buscándolo y la sabiduría y la inteligencia espiritual se te revele por el Espíritu Santo, irás conociendo al Señor en otras dimensiones. Y eso es lo que Pablo dice. Yo oro, yo clamo para que conozcáis su voluntad. Y no solo clamo, intercedo por ustedes conocentes para que conozcan su voluntad, sino para que lo conozcan a Él en otras facetas, en otras proyecciones, en otra gloria distinta a la que ya conocen. Que conozcan sus atributos, porque son varios, en un desarrollo y en un crecimiento permanente para la gloria de su nombre. Pero no dice solo eso, para que andéis como es digno del Señor, para que caminéis en santidad, en pureza, en rectitud, como Él merece que andes, para darle gloria y alabanza. Para que andéis como es digno del Señor, para dignificar su santidad, su pureza, su rectitud. Debemos andar en santidad, en pureza, en rectitud, agradándole en todo. Esa es la razón por qué Pablo ora para que conozcan su voluntad, para que conociéndola puedan actuar en ella y puedan agradarle continuamente en todo. Para que andéis en santidad y en pureza, y para que todas tus decisiones y para que todos tus actos le agraden a Él en todo, porque nos debemos a Él y vivimos para Él. Llevando fruto en toda buena obra. Pablo comienza a clamar e interceder porque ellos puedan ser santos, agradables a Dios, haciendo su voluntad, pero llevando fruto en toda buena obra, llevando fruto en toda buena acción, llevando fruto en un buen proceder, llevando fruto con la bondad, ayudando a personas, llevando fruto con el amor, disimulando errores, llevando fruto en la paciencia, soportando a los demás, llevando fruto en cuanto a Dios, en la integridad y la pureza, llevando fruto en ver en los demás solo lo bueno y no lo malo y ser benignos. Esa es una forma de llevar fruto en varios ángulos. Llevando fruto, teniendo paz, llevando fruto, teniendo gozo, llevando fruto, siendo templados, a lo blanco blanco y a lo negro negro, definidos. Pablo intercede para que ellos lleven el fruto del Espíritu en toda acción, en toda reacción y en toda actitud. Esa es la intercesión de Pablo para llevarlos a un nivel de vida mayor, superior, mucho más amplio que el que ahora están teniendo. Pablo desea no solo el amor en el Espíritu, él espera que lo agraden, que conozcan su deseo, que lo conozcan a él
Que la revelación y la sabiduría del Espíritu los haga conocer y entender a Dios en otras dimensiones. Y intercede para que anden en pureza, en rectitud y en santidad. Y Él ora para que agraden a Dios en todo lo que hagan, piensen, deseen, actúen y decidan. Y llevando fruto en toda buena acción, en toda buena obra, en toda buena reacción, en toda buena actitud. Y creciendo de esta manera continua en el conocimiento de nuestro Dios. Para que camine como es digno del Señor, dice Pablo. Debemos honrar a Dios caminando en santidad. Y que podáis agradarlo en todo lo que haces. Que todo lo que yo hago sea para agradar a Dios. Que yo entienda que no lo hago para mí, sino lo hago para agradarlo a Él. Y que lleve fruto para Dios en todo lo que haga, en todo lo que empiece o en todo lo que se vea el accionar en mi vida. Y debo crecer siempre en el conocimiento de Dios. Pablo intercede que tuvieran un crecimiento y desarrollo espiritual permanente. Esta enseñanza es muy linda porque comienza por la enseñanza del pastor, por el ejemplo del pastor y por la fe del pastor y por la obediencia y el sometimiento de las ovejas al pastor y por el testimonio que da el pastor de las ovejas. Y continúa cuando Pablo oye el buen testimonio, él refuerza intercediendo, orando por las varias cosas que ya hemos hablado, por las varias cosas que no voy a repetir, pero que estamos hablando de cómo es que puede desarrollar el pueblo. El pueblo crece con la enseñanza de la palabra, el pueblo crece con los ejemplos y el pueblo crece con la fe que le muestra el pastor. Pero el pueblo crece obedeciendo y sujetándose a su pastor y dando buen testimonio el pastor de ellos. Pero puede crecer con la intercesión apostólica, con el refuerzo de la intercesión apostólica, con el pedido apostólico de encontrar un nivel de agrado, de fluidez, de revelación y del conocimiento continuo de nuestro Dios. Él quiere que le conozcamos en otras dimensiones, que conozcamos una gloria distinta de la que ya conocemos de Él. Así que nos preparamos continuamente para entrar en un conocimiento superior en el Señor. Perseveremos, escuchemos de continuo la palabra, mantengamos el oído, pongámosle los ojos al ejemplo, imitemos la fe, crezcamos, desarrollemos, demos fruto. Ya conocemos al Señor, vamos a desarrollar, vamos a crecer siempre, vamos a conocer profundamente a Dios cada día. Y de eso se trata los caminos del Señor. Porque la vida del justo debe de ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y nosotros comenzamos con la luz de Jesús a través de la salvación. Pero esa luz va creciendo, va desarrollando hasta llevarnos a la perfección y a la glorificación en Cristo. Así que, qué interesante hablar de estas cosas. Animo a las ovejas, animo a los miembros de la iglesia para ponerle sentido, para ponerle oído y para tomar las decisiones correctas
para crecer, desarrollar, madurar, hacer su voluntad y conocerlo en una dimensión mayor al Señor de la que ya lo he conocido. Padre, te damos gracias por esta mañana o por esta noche, por este tiempo hermoso de enseñanza, de educación, de formación, de sabiduría, de temor a ti, de obediencia. Yo te pido que fortalezcas, que animes a las ovejas, que despiertes el deseo de conocerte más, el deseo de agradarte, el deseo de caminar en pureza, en santidad y obediencia, y que podamos crecer, desarrollar y cada día conocerte mejor. Te pido que en medio de esta condición, que en medio de toda esta situación que nos ha tocado vivir, que podamos tener la voluntad y la decisión de conectarnos para poder crecer, desarrollar cada día y no estancarnos. Este medio de comunicación que nos has dado es una bendición para todos. Y podemos echar mano de ella y decidir conectarnos para ser edificados, para ser bendecidos, para ser enseñados, para ser ministrados, impartidos y para poder crecer, desarrollar en el espíritu, en el amor, en obediencia, en el conocimiento de su voluntad, en agradarlo a Él en todo y conocer a Dios cada día más en diferentes proyecciones. Yo te pido que fortalezcas, que animes a cada oveja, a cada miembro, a cada persona que nos escucha y que traigas el consuelo, el ánimo, la fortaleza para seguir adelante, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pido el consuelo, el ánimo y la fortaleza para todos. Gracias por este momento, gracias por esta oportunidad y gracias por la bendición que nos das de compartir, de animar, de fortalecer a tu pueblo. Te agradecemos. Bendiciones para todos, hermanos y hermanas, esperando que Dios les pueda bendecir y responder continuamente. Le esperamos la próxima semana, el próximo viernes, a la misma hora y en este mismo medio. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias.